En la entrevista, en breve, vamos a tener contacto con el politólogo Boris Mauricio para hacer una evaluación de lo que se ha hecho en el presente año en el tema político, que ha estado cargado de noticias con la remoción en el cargo de presidente de Pedro Castillo, que está preso en este momento, este intento no comprensible de golpe de Estado que quiso dar sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, sin comunicar al Pleno del Consejo de Ministros. Solamente se manejó con Betsy Chávez, presidente del Consejo de Ministros, y con algunos pocos otros ministros del gabinete, que resulta todavía en este momento una incógnita, pero con el tiempo todo se sabe y sabremos qué es lo que ha pasado por la cabeza de Pedro Castillo y de las influencias que recibió, porque no solamente está Betsy Chávez, está también el ex presidente del Consejo de Ministros en esta lectura que se tiene que hacer de lo que ocurrió con este mensaje en ese momento presidente, hoy expresidente Pedro Castillo, de disolver el Congreso de la República y de intervenir el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación. Lo vamos a saber seguramente y para ello vamos a conversar con Boris Mauricio, como estamos señalando, en algunos segundos, en cuanto tengamos ya la presencia de él. Me dicen que ya está, de manera que vamos de inmediato para hacer este análisis de lo que ha ocurrido el 2022, el presente año que está por terminar. Boris, bienvenido. Buenos días. Sí, buenos días, Néstor. No sé si el audio está bien, ¿me escuchan? Perfectamente, perfectamente. Hice una introducción. ¿Cuál es la lectura que tenemos desde la visión del politólogo Boris con respecto a estos hechos políticos y cuál es el resultado y qué esperamos para el próximo año? Que esa es, creo, también una interrogante que se hacen todos los peruanos. Sí, yo creo que hay un balance que la población peruana, ¿no? La democracia está un poco aliviada en estos momentos. Digamos el balance anual, ¿no? Tenemos una pequeña distensión de las tensiones políticas que venimos arrastrando ya varios años y también se ha acentuado pues con el gobierno de Perú Libre que termina justamente con la salida del presidente Castillo. Entonces nuestra democracia, dentro de todas las falencias, ¿no? Acaba el año, ¿no? Con una pequeña distensión, digamos, un declive de, de conflictividad o de crisis política. Entonces, se ha reducido, dicho por los actores, ¿no? eh, que han estado en las últimas manifestaciones, eh, como una especie de tregua, como una especie de eh, una, una paralización de las actividades de protesta por fin de año, por las fiestas tanto de Navidad como de Año Nuevo. Entonces, ahora, viendo el balance de los diversos procesos políticos y los conflictos sociales, los conflictos políticos que hemos tenido a nivel nacional, pues ha sido un año bastante convulsionado en términos comparativos con el año 2021, eh, que el ingrediente mayor fue las elecciones y en ese sentido pues eh, dieron, digamos, en el proceso electoral un pico más alto de enfrentamiento entre los diversos actores y a partir de la segunda vuelta un enfrentamiento grande entre la candidata
Keiko Fujimori y el candidato Pedro Castillo de Perú Libre, ¿no? Pero en el 2022 no hubo ese enfrentamiento electoral, pero ya el enfrentamiento se trasladó en las relaciones Parlamento-Ejecutivo. Eso ha sido la línea directriz del conflicto entre ambos poderes, ¿no? Y a eso hay que agregar la, la actividad que tuvieron los medios de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Para destapar y para hacer un seguimiento a la gestión pública del Poder Ejecutivo que ha desencadenado, ¿no? Con las denuncias, con el seguimiento que ha habido y también con la acción de parte del Ministerio Público y el Poder Judicial para desentrañar, ¿no? De qué manera estaban actuando eh, el Poder Ejecutivo, ¿no? Con bastantes procesos turbios, procesos escondidos, ocultos, no transparentes, y que ha dado al lugar a que se inicien una serie de investigaciones para determinar el grado de responsabilidad en todos unos uh, actos, ¿no? Reñidos con la ley y con el orden constitucional. Entonces, esta acción ha permitido pues que el conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo llegue a un nivel donde el Poder Legislativo finalice este conflicto con el Poder Ejecutivo al momento de que el presidente Pedro Castillo, ¿no? Da un golpe de Estado y esto no surte los efectos esperados por Pedro Castillo y su círculo interno. Entonces empezamos ya, una vez fuera Castillo como golpista, atrapado por las fuerzas de la ley, ya el Parlamento tiene un escenario de mejor panorama para generar un clima de gobernabilidad, que es importante porque, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Pese a que se puede decir que han habido negociaciones que son normas políticas, han logrado salir a la crisis que se venía y el enfrentamiento en estos dos poderes, con la sucesión constitucional, con la presidenta actual que tenemos, la señora Dina Boluarte. Entonces, nuestra democracia ha superado eh, un proceso muy conflictivo que nos estaba dañando en el contexto interno y en el contexto internacional sobre la calidad de nuestra democracia, la estabilidad de nuestra democracia, la gobernabilidad de nuestro sistema político y la eficacia y eficiencia del sistema político para resolver las demandas y los conflictos. En ese sentido, pues, al menos hay una reacción de la sociedad civil, de los voceros, de las instituciones económicas, las instituciones religiosas y las organizaciones de la sociedad civil, y también de los poderes, en que esta transición para unas nuevas elecciones es un elemento que genera una mayor tranquilidad a todos los actores sociales, políticos y económicos. Entonces, diciembre, pues, es no el fin, pero es la posición más baja de las tensiones políticas. Al menos es el fin de una tensión política sistemática y persistente que había entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahora no, me parece que hay cierta complementariedad. Pero queda el tercer actor, que es la sociedad organizada, que está a favor de Castillo,
¿no? Y que está a favor de la ideología de Castillo y de Perú Libre. Y eso tiene también su eco en la representación, en un grupo de la representación parlamentaria. Entonces, el escenario que viene, ¿no? Es solucionar qué hacer con las demandas de ese sector que todavía no están procesadas de acuerdo al pedido que hace, ¿no? Ese tercer grupo, digamos, que va a generar cierta tensión en las próximas semanas, ¿no? A mi entender, hay una tregua, ¿no? De lucha política por el planteamiento del referéndum, de una nueva constitución, y que el cronograma electoral no es satisfactorio para ese grupo. Entonces van a plantear nuevamente en la agenda política nacional y parlamentaria ese tema de el referéndum. Y ahí tenemos varios escenarios, ¿no? Un escenario para el comentario, Boris, es lo que va a hacer Dina Boluarte en este gobierno transitorio, como se ha señalado, a diciembre del 23 o a abril del 24, que son las fechas que están previstas ya casi oficialmente. Abril del 24 serían las elecciones. ¿Qué es lo que va a hacer en ese terreno y qué es lo que debería hacer Dina Boluarte y el Congreso de la República? Primer escenario. Segundo escenario, si el sur, como bien ha señalado, ha indicado que va a dar una tregua, ha dado una tregua. No sé si esa es la palabra adecuada, pero lo cierto es que han parado las protestas en el sur, Arequipa y Cusco principalmente, y Ayacucho. ¿Qué es lo que se puede esperar de este grupo de ciudadanos que con derecho pueden estar exigiendo, pero que se les va de la mano por la presencia de grupos violentistas? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno, el Estado? Falta de comunicación, evidentemente hay una falta de comunicación para explicar qué es lo que ha ocurrido con Pedro Castillo, porque todos coinciden en que tiene que regresar Pedro Castillo a la presidencia. Y el tercer escenario para el comentario, Boris, es las elecciones. Las elecciones en qué situación se darían, sea en diciembre del 23 o abril del 24, para lo que se viene en la continuación del Estado de Derecho, de la democracia de nuestro país. Situaciones difíciles, pero creo que podemos ir ya viendo algunas situaciones que tendrían que darse en estos escenarios. Dina Boluarte, los reclamos del sur, qué tiene que hacer Dina Boluarte y el Congreso de la República, qué deberían hacer, y el tema de a quién se va a elegir en abril, que son preguntas que se hacen los ciudadanos de a pie. Así es, ¿no? Bueno, en el caso del Poder Ejecutivo, ¿no? Yo observo un rol que ha tenido en sus inicios un poco todavía débil con respecto a tener las respuestas claras para las demandas de los grupos sociales eh, alzados en protesta, y también concertar con el Ejecutivo y organizar su propio equipo de gobierno. Entonces hemos sido testigos de que no eligió mal un presidente del Consejo de Ministros, porque tenía que elegir a una persona que tenga las capacidades, las cualidades para eh, negociar, tomar decisiones, conducir eh, toda la política general del nuevo gobierno, y también tener claro la, 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 visión y misión del corto y mediano plazo que tienen como gobierno hasta el julio del 2024, porque recordemos que son 19 meses de gestión, ¿no? Contando a partir de enero hasta julio del 2024. Entonces, en ese periodo tenía que haber la claridad suficiente qué hacer y qué decisiones tomar, ¿no? Entonces, pero
se hizo el cambio porque por las muertes lamentables de 27 peruanos en estas protestas, eh, dio a conocerse, ¿no?, de manera, digamos, por los medios, eh, cómo habían actuado las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales en eh, evitar que este conflicto se masifique, se disperse totalmente y viole algunos derechos fundamentales, como es el libre tránsito y no afectar la propiedad privada y la propiedad pública, ¿no? Y que todos esos actos de esas muertes, que son muy lamentables para todo el Perú, están siendo pues, y tienen que irse por el lado de las investigaciones y llegar a determinar las verdaderas causas y motivos, cómo han sucedido cada uno de las muertes. Eh, Eso motivó que dos ministros renunciaran, ¿no?, y se ponga en tela de juicio el liderazgo del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, el Ejecutivo tomó las decisiones eh, y cambió, y ahora el nuevo ministro Tarla, al parecer con más experiencia, con, con, con mayor claridad del rol que le toca a el Ejecutivo en este proceso, ¿no?, está tomando medidas como por ejemplo de eh, fortalecer la seguridad interna, el orden interno, eh, mejorar la, la situación económica, que mejoren los indicadores económicos, de fomentar que la transparencia en la gestión pública, ¿no?, y tratar de generar un clima de gobernabilidad en este proceso y preparar todo el escenario para el nuevo gobierno entrante. Entonces, el equipo ministerial por ese lado, esperemos y todos los peruanos deseamos que tengan éxitos en todo lo que se están proponiendo, ¿no? Porque incluso se están haciendo reformas a nivel de todos los órganos directivos de todos los ministerios, a nivel de los viceministerios, los secretarios generales, ¿no?, las diversas direcciones, un proceso de buscar mayor competitividad, mayor meritocracia y que efectivamente se dinamice la gestión pública a través de personal más calificado, que eso es importantísimo, ¿no? Y por otro, las reformas al interior de estas instituciones para que sean más transparentes y se reduzca los niveles de corrupción, ¿no? Ahí también ha sido bien claro y yo creo que eso va a tener también consenso en el Ejecutivo, porque ese es un mal que arrastramos y que en el día de ayer o antes de ayer, en términos históricos, nos está golpeando duro a todos los peruanos. Y lo estamos viendo a través de las pesquisas que está haciendo, o las intervenciones que está haciendo el Ministerio Público, por ejemplo, lo que ha sucedido con los ascensos de los militares, ¿no? Entonces, eso es eh, una buena señal de claridad en lo que va a hacer, porque va a reestructurar incluso la, la- la parte de recursos humanos de la PCM, ¿no?, con respecto a poner mejor calidad de profesionales para que eh, vean el tema de buscar la paz social y reducir los conflictos sociales. Entonces hay que fortalecer, y ya lo ha manifestado también, las oficinas que tienen vinculación con eh, las protestas, con los conflictos sociales, entonces, de la PCM. Entonces, si pone perfiles con bastante liderazgo, con bastante experiencia y capacitación para llegar a negociaciones sostenidas y que se vayan cumpliendo los acuerdos, entonces esto puede funcionar mejor, ¿no? Y también el Premier, como muestra eso, también ya dejó sin efecto los nombramientos a nivel de todas las regiones de los subprefectos, ¿no? Esperemos que no los reemplace por otros, porque la lógica y donde yo, mi modesta opinión es que estos, eh, este órgano dependiente del Ministerio del Interior, ¿no?,
y depende del Poder Ejecutivo, ¿no? Tienen que desaparecer. O sea, eh, yo creo que ha sido mal usado, ha sido, no de este gobierno nomás, sino ha sido mal usado por los anteriores gobiernos, ¿no? Se ha convertido en un brazo político, ¿no? Cuando debería ser un brazo técnico. Entonces, ya hay una propuesta en el Parlamento para eh, ya terminar con estos órganos a nivel nacional, ¿no? Que han servido, ¿no? Muchas veces para copar con personal político de los partidos, ¿no? Y que no han tenido pues las capacidades y las cualidades para cumplir su función. Entonces se van a reorientar, creo, a través de otras instituciones, que sería lo mejor. No vaya a ser que dejen fuera del cargo a los que estaban ahora y ellos vuelvan a poner a personas, ¿no? Para también que sean útiles, ¿no? A las políticas que da el Poder Ejecutivo, pero no con las capacidades técnicas, ¿no? Entonces, ahora, en términos de generar los procesos electorales, yo creo que en general o apoyar, el Ejecutivo tiene la misión de apoyar todas las reformas que haga el Parlamento, ¿no? Yo creo que ya cumplió ahí el Ejecutivo en decir, yo como Ejecutivo planteo recortar mi mandato. Entonces, señores parlamentarios, ustedes cumplan también, pero ya toda reforma ya va a estar en manos del Poder Legislativo. La, la, por ejemplo, para hacer estas reformas, si son las elecciones en diciembre, o sean las elecciones en abril del 2024, ¿no? Le va a corresponder al Parlamento establecer las reglas de juego, no al Poder Ejecutivo. Eso está en manos del Parlamento. Y el Parlamento ya empezó, ¿no? A hacer las reformas constitucionales necesarias, por ejemplo, del nuevo cronograma electoral para el próximo año, las elecciones para abril del 2024. Pues va a generar reacciones esta primera aprobación de reforma con 94 votos que tiene que ser ratificado en una segunda legislatura. ¿Va a generar reacciones? Obviamente que sí, ¿no? Porque un grupo del Parlamento, de parlamentarios, y los manifestantes que han estado levantados a nivel nacional van a generar sus propuestas. Entonces, ahí tiene un rol el presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, de tener una estrategia para llegar a que estas manifestaciones legítimas, legales, constitucionales, se den por los cauces correspondientes, ¿no? Sin afectar la vida de las personas, ni tanto de los que están en protesta, ni tampoco la sociedad civil que trabaja día a día, puedan realizarse en los canales adecuados. Por el lado del Poder Ejecutivo, entonces, ya puso el marco, ¿eh? Lo que corresponde a las reformas constitucionales, a la Constitución, las reformas a la Constitución, las reformas a la ley de elecciones, ¿no? Los cronogramas electorales, todas esas modificatorias de reformas políticas, si va a ser bicameral, va a ser unicameral, si vamos a tener elecciones primarias en los partidos, si vamos a regresar a un modelo de fortalecimiento del Poder Ejecutivo casi como un sistema parlamentario, ¿no? O vamos a fortalecer al Ejecutivo en sus competencias, sus prerrogativas, o lo vamos a poner al Parlamento en primer lugar, ¿no? Dentro del sistema político, eso ya corresponde a la voluntad política de los actores que están dentro del Parlamento, ¿no? Entonces, tenemos ese escenario que todavía no sabemos las reglas, porque las reglas lo van a aprobar en el Parlamento, o sea, que se van a debatir, ¿no? Van a pasar por procesos de doble votación,
pero iremos viendo en el transcurso del próximo año. Estos 3 meses, 4 meses van a ser fundamentales para que vayamos viendo para dónde están estableciéndose las nuevas reglas de juego para las elecciones del 2024 y también qué reformas estructurales se está haciendo al sistema político, al Estado, ¿no? Por ejemplo, esto de la bicameralidad, ya escuché a un actor de Fuerza Popular parlamentario que ha dicho que eso definitivamente va a ir, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sabemos que un grupo parlamentario va a apostar por la bicameralidad, pero hay que escuchar a los otros actores, los grupos parlamentarios que al final son los que deciden si va o no va una iniciativa de reforma, ¿no? Entonces, si hay una voluntad mayoritaria, pues va a salir como un producto para establecer las reglas de juego de las elecciones del 2024. O sea, tenemos una serie de reformas que están en proceso, que vamos a verlo el próximo año, el 2023. Y ahí ya se definirán a los actores que van a participar, ¿no? Porque también estamos viendo que hay como una lista de 17 que ya han cumplido con las firmas y es el Jurado Nacional de Elecciones que tiene que decirle en un determinado tiempo, ¿no? Si ya están habilitados, expeditos para participar en el proceso electoral dentro de este cronograma que tampoco todavía conocemos, solamente conocemos una aprobación de una reforma constitucional para adelanto de elecciones generales a abril del 2024. Pero los detalles están en proceso de construcción. Sí, eso es correcto y vamos a esperar lo que, como bien señalas, el legislativo precise en los próximos meses. Hay un escenario que quisiera también un comentario tuyo, que es el internacional. Y ahí estamos viendo que hay una falencia. La diplomacia peruana ha tenido un prestigio ganado, pero en estos últimos tiempos, digamos, no está a la altura de las circunstancias y lo estamos comprobando con un hecho tan directo como las relaciones diplomáticas de nuestro país con México. Y México resulta un socio sumamente importante y estratégico en el tema comercial, que extraña que las instituciones que están en torno a la Alianza del Pacífico, comerciales me refiero, y empresariales, no hayan señalado todavía hasta este momento una posición con respecto a las relaciones diplomáticas que de todas maneras tienen impacto en las otras actividades como la Alianza del Pacífico. ¿Cuál es la lectura que tienes con respecto a la Cancillería y a la diplomacia en su conjunto? ¿Se ha quedado en el tiempo? ¿No está teniendo la fineza que tenía en su momento la diplomacia peruana, que incluso daba las orientaciones latinoamericanas del hemisferio con respecto a problemas que ahora no se pueden solucionar? Un tema tan directo como el caso de las relaciones de México con el Perú. México, acaba de decir el presidente López Obrador que va a enviar un avión para llevar a mexicanos que no pueden salir del país, con una clara muestra de que estamos en un caos tan difícil que tienen que países hermanos enviar aviones para llevar a sus compatriotas. ¿Cuál es la lectura que tienes de la diplomacia y si creemos, compartes la idea de que la diplomacia se ha quedado en el tiempo, la diplomacia peruana? Sí, yo creo que todos los peruanos, por historia, ¿no? Que conocemos y además por los que han salido fuera del Perú saben de la trayectoria importantísima que tiene nuestra diplomacia, nuestro cuerpo diplomático en la historia de América Latina, ¿no? Eso no está en discusión porque hemos tenido excelentes diplomáticos a nivel que nos se han representado en espacios, en órganos internacionales de manera muy meritocrática, ¿no? Y que han hecho una buena labor. Eh, yo veo que desde el año pasado el,
ha entrado como en tres etapas eh, la diplomacia peruana, ¿no? Una primera etapa de ver la manera como se inserta nuestra gestión de la política exterior con el nuevo gobierno que tenía un giro respecto a el marco de las relaciones políticas internacionales, ¿no? Recordemos que el primer, digamos, ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Recayó en un personaje ex guerrillero y que había generado mucha tensión, mucha inquietud, pero no era de carrera, y entonces el cuerpo diplomático tenía que ver cómo adaptarse, ¿no?, a los lineamientos ideológicos, políticos, ¿no? La línea de la política exterior peruana, entonces ha pasado por ese momento en una primera etapa de cómo no adecuarse, ¿no?, en estos nuevos lineamientos. Al parecer, los ha agarrado ahí un poco fríos, ¿no? Y han tenido un proceso de adaptación. Pero dentro de un espacio, dentro de un clima muy inestable, y de muchos cambios. Recordemos que durante todo el periodo del último gobierno de Castillo, pues hemos tenido más de 70 ministros que han cambiado, ¿no? Y también eso le ha tocado a, a Relaciones Exteriores, ¿no?, ver también esa eh, variación que afecta, ¿no?, eh, los lineamientos, o también no genera cierta certeza o predictibilidad para que todos los actores sigan conduciendo una política exterior de manera eficiente, de manera eficaz y transparente. Entonces, eso ha sido la segunda etapa donde ha habido un proceso de adaptación, pero en un clima de inestabilidad de nuestra política. Y la tercera etapa ya es una etapa de este, dar respuestas a una crisis que ya no se ha producido en el ámbito interno, sino una crisis que se produce como factor externo, ¿no?, y que debía dar una respuesta, ¿no? Entonces, este escenario que también habrá sorprendido, yo pienso, a nuestros cuerpos diplomáticos que tienen representación en México, que tienen representación en Colombia, en Chile, en Argentina, en Bolivia, ¿no? Les, al parecer les puede haber eh, agarrado de sorpresa, pero tenían que dar una respuesta. El tercer escenario ha sido de una arremetida, ¿no?, una solidaridad internacional con el presidente Castillo, que va por el lado ideológico, por el lado de la comulgación de las reformas y algunas políticas que ha implementado el gobierno de Perú Libre, el gobierno de izquierda de Perú Libre, ¿no?, bajo la presidencia de el presidente Castillo. Entonces, la reacción frente a eso del cuerpo diplomático en sus inicios, una vez ya que Castillo estaba afuera, ha sido una reacción, ¿no?, de solidaridad y de crítica a la vez y de apoyo, ¿no?, a el presidente Castillo. Y digamos que el líder de todo esta solidaridad internacional que ha tenido ha sido pues México, ¿no? Luego vino ya Colombia con el presidente Petro, y luego ya eh, Chile con el presidente Boric, que ha generado que en un inicio todavía no sea tan fuerte la posición del Perú, pero yo creo que después ha hecho lo que ha correspondido, ¿no? Llamar a todos sus embajadores, ¿no?, para, esa ya es una medida de protesta, ¿no? Eso es como decir, eh, como gobierno, yo llamo a mi embajador porque no estoy de acuerdo con lo que están manifestando sus presidentes. Entonces, y luego se ha expulsado al embajador de México hacia su país. Le han dado 72 horas y él tenía que irse, ¿no?, bajo el concepto de persona no grata. Entonces, eso también es una medida dura, ¿no?, que incluso
rompe todo un proceso de política exterior que hemos tenido de buscar consensos, acuerdos, ¿no? Que como está posicionado el cuerpo diplomático en el contexto internacional, nuestro cuerpo diplomático, ¿no? Siempre ha sido consensuador, siempre ha sido, ha buscado la paz, la hermandad entre todos los países, ¿ve? Entonces, tenemos pues ahora que lo que se viene, yo creo que va a ser más bien un clima de distensionamiento, un clima de reducción ya de esta, digamos, injerencia sistemática que ha tenido el Perú, ¿no? En su política interna, ¿no? Lo cual no es, pues, ni siquiera una práctica y no es lo que establecen las normas internacionales de relaciones entre los países. Entonces, yo creo que ya en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Han trastabillado su representante diplomática, ¿no? Ha tratado de decir o traducirle al presidente, ¿no? De lo que había dicho y un poco para reducir el tema de conflicto entre ambos países. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ellos pierden más que nosotros, ¿no? Los chilenos pierden más que nosotros porque los chilenos tienen más de 25.000 millones de dólares invertidos en el Perú. ¿Eh? Y supongo que los actores económicos están presionando al presidente para que regularice las relaciones con el Perú. Y ya que no está Castillo, está la presidenta Boluarte, establezcan un nuevo. Con Colombia también, con Colombia tenemos relaciones históricas de Y cooperación. con México, y con Y con, México y con también, México nos Minero. une una relación cultural muy extensa y muy nutrida a nivel del siglo XX, incluso más. Entonces, Así es. yo creo que los pueblos de estos 4 países no comulgan con su presidente. Entonces, por lo tanto, van a sentir la presión, ¿no? A nivel de sus sociedades, ¿no? Para ir limando estas metidas de pata, se puede decir, que han hecho dentro de las relaciones bilaterales con el Perú. Sí, ese escenario está y lo que se espera, Boris, ahí es la distensión, ¿no? Que creo que eso lo da Exacto. el tiempo también, porque no le conviene a ninguno de los países, ¿no? Estar en estos enfrentamientos, declararlo persona no grata, pedir su retiro, que es prácticamente una expulsión, lo que hizo la Cancillería peruana, pero Chile tampoco se ha quedado atrás con las desafortunadas expresiones de la canciller chilena. Entonces, va a haber tema que conversar el próximo año, que es la próxima semana, Boris, porque también va a aparecer en el escenario latinoamericano el presidente Lula de Brasil, que tiene también una relación importante y un liderazgo incuestionable a nivel latinoamericano, que también va a ser un factor. Y es nuestro vecino y tenemos que estar en buena relación comercial y política. Así que va a haber temas, siempre van a haber temas para conversar. Lo importante es que nuestro país se tranquilice, que la distensión también se dé a nivel interno, y el sur del Perú todavía sigue siendo una incógnita con respecto a estos movimientos de protesta que están en una tregua. No sé si llamar tregua, pero se han tranquilizado las aguas en el sur. Gracias, Boris. Gracias, vamos a estar atentos. Esperemos a lo mejor volver a conversar antes del 31 para hacer el balance final breve y pequeño y esperar el 2023 con mejores expectativas. Palabras finales. Sí, ¿Hay algo más que se quede en el tintero, Boris? sí, yo creo que el horizonte en el corto plazo, el 2023, y todos los actores peruanos tenemos que la visión de consolidar nuestra frágil democracia, ¿no? Y la consolidación de nuestra democracia es generando mayor institucionalidad, mayor meritocracia,
mayor transparencia en la cosa pública, ¿no? Los peruanos tenemos que ver en nuestros representantes, en los políticos, que den salidas eficientes y eficaces a los problemas. No solamente a los problemas de conflicto social, sino a los problemas de política pública, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, y ahí la sociedad sí tiene que apoyar para construir mayor institucionalidad democrática, exigiendo también mayor liderazgo en la gestión pública. Excelente, excelente conclusión. Gracias, estamos en comunicación, Boris. Buen día. Gracias.